En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster, pues a un nuevo testimonio y a un nuevo hermano pues que ha querido estar aquí en el canal, como es hoy nuestro hermano Pablo de Mayo. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, gracias por la invitación. Es un placer estar contigo, compartir estos temas que edifican, que glorifican a Dios y que dan al conocimiento y para el avance y el crecimiento de la fe católica, ¿verdad? Así es, mi hermano, pues ese es el verdadero motivo, ¿no? De hacer estos testimonios para edificar, ¿no? A los hermanos que vayan pues creciendo pues en sabiduría, en amor a Dios, ¿verdad? Y pues que vean pues cómo los diferentes testimonios, ¿no? Cada persona pues desde su vida, ¿no? De fe, pues nos da una enseñanza pues para todos nosotros que al final pues redunda para el bien de las almas, ¿no? Pues me gustaría, hermano, que en primer lugar, pues nos dijera, pues, cuál es su nombre y de qué parte del mundo, de qué ciudad, pues, estamos viéndole. Sí, como no. Bueno, mi nombre es Pablo de Mayo, estoy viviendo aquí en la ciudad de Buenos Aires, nacionalidad argentino, y tengo casi 60 años. Pues no lo parece, hermano. Esa es la suerte, dicen, ¿no? Yo lo he escuchado por ahí, ¿no? Que los devotos a María, no sé, yo pienso que sí lo será, ¿no? Que tienen una especial juventud, ¿no? Que puede parecer que han pasado muchos años, pero la persona pues se conserva excepcionalmente bien, ¿no? Como es el caso de nuestro hermano. Hermano Pablo, pues, ¿podría contarnos pues, brevemente pues, un poquito sobre su vida, ¿no? Sobre su infancia, quizás, su entorno familiar, si vivió en un entorno católico o no? Bueno, en realidad yo inicié mi primera preparación católica, por así decir, allá por el año Ujú. 74, en la parroquia San Juan María Vianney del barrio aquí de Agronomía. Mi madre me envió para prepararme para la primera comunión. Yo era de una familia católica, pero no practicante, ¿no? Y de ahí, digamos, el comienzo, ahí conocí al padre Ramón Re, fue un sacerdote santo, muy humilde, tenía mucha llegada al corazón humano, y fue quien me preparó junto con la catequista para recibir la primera comunión. Ese fue, digamos, como el primer puntapié. Si bien yo asistía a misa los domingos, pero era un poco reacio a la oración diaria, ¿no? No iba a misa todos los días, evidentemente, porque era un niño. Pero bueno, ahí fue como se fue gestando, digamos, ese inicio en el camino de la cristiandad, por así decir. Después recibí la confirmación allá por el año 76 y ese fue como un clic, pero no para mejor, sino para peor. Recibí el sacramento de la confirmación y después, desde el día siguiente hasta que tenía más o menos en el año 91, me alejé de la iglesia. Y en ese alejamiento, evidentemente, cuando uno se aleja de Dios, anda en la oscuridad del sentido que es que está falto de Dios, ¿no? Entonces andás por cualquier lado. Estuve casado, después me divorcié, tengo la nulidad eclesiástica y bueno, mi conversión, por así decir, fuerte, fue a partir del año 2011, cuando tengo, digamos, como no un encuentro, sino una devoción muy grande a la Santísima Virgen María. Mi primera devoción fue con la medalla milagrosa, y yo tenía la ansiedad, digamos, no sé si llamarlo ansiedad o el deseo de tener un encuentro personal con la Virgen. Evidentemente, no lo tuve así en encuentro personal, pero sí sentí su presencia muy, muy cerca mío, y yo creo que fue ella quien me empujó, por así decir, a ese camino de conversión, porque vos fíjate que mientras yo estaba alejado de la iglesia, es decir, que por ahí asistía a misa, pero no comulgaba, consciente de mi situación de pecado, ¿no? Porque llevaba una vida licenciosa, por así decir, pero cuando me decían de ir a comulgar, yo me mantenía reservado y no asistía a comulgar, sí las misa. Pero lo que hacía era rezar el rosario casi todos los días. Nunca dejé de rezar el rosario. Allá por el año, ¿qué fue? En el año 2013, 2014, no me acuerdo qué fue por ahí, que yo me encontraba en una ciudad que se llama Mar del Plata, aquí en el sur de la provincia de Buenos Aires,
estaba estaba de vacaciones y bueno, era un bosque que está en esa misma ciudad, donde es un bosque muy grande, entonces yo me levantaba muy temprano a rezar y me adentraba dentro del bosque. Entonces, con los deseos de poder tener un encuentro con María. Un día yo me levanto y le digo me dice la conserje del hotel, ¿a dónde se dirige usted tan temprano todos los días? Digo, no, ¿sabe qué? Me voy adentro del bosque a hacer un poquito de oración. Entonces me dice, ¿por qué no se dirige hacia aquel lado que hay una ermita de la Virgen de Johnstown, si quiere rezar? Y bueno, dije, bueno, mañana voy. Y digamos, como la primera sensación fuerte. Porque mientras yo estaba rezando, me acuerdo que me adentré con el auto y mientras estaba rezando, iba caminando 50 metros y volvía, 50 metros y volvía. Y de golpe, tres colibríes, yo había invocado a los tres arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, y tres colibríes se posaron sobre una rama que estaba encima justo de la ermita de la Virgen y se mantuvieron fijos ahí mientras duró todo el Santo Rosario, ni se movieron. Entonces Wow. fue algo realmente, yo nunca había visto tres colibríes quietos, posados en una rama, pues siempre están prácticamente volando de aquí para allá. Y tres, no eran cuatro, no eran cinco, no eran dos. Eran tres, exactamente. Y se mantuvieron durante toda la oración fijos arriba de la ermita de la Virgen. Cuando terminó el rosario, evidentemente se fueron. Eso fue, digamos, como un primer hecho que me llamó mucho la atención. Después te voy a decir, esto continuó. Al otro día volví, porque eso me llamó la atención y era un lugar descampado por dentro del bosque a las 7 de la mañana. Te puedo asegurar que no hay nadie, solamente escuchás el viento, el cantar de los pájaros y el sol que levemente te acaricia a esa hora de la mañana, ¿no? En Mar del Plata esa hora es fresco realmente. Hay una pequeña brisa, pero fría, no es cálida. Y al otro día fui, me acuerdo, y mientras estaba, por ejemplo, iba con el auto, me bajaba y mientras rezaba, caminaba 50 metros, volvía. O sea, si vos vas caminando y una persona se acerca, vos la ves, o sea, o la escuchás que viene. Entonces yo, mientras iba hacia esa dirección, rezando, cuando vuelvo, se me viene de frente una persona de estatura mediana con un sombrerito, gorrita tipo con visera, esas las típicas, y un perro caminando al lado de él. Y me saluda y me dice buen día, y hace así con la gorrita, y yo le digo, o sea, le digo buen día, señor, y sigo rezando. Y después me puse a pensar, ¿de dónde salió este señor? Cuando me doy cuenta así, ya no estaba más. Y había una ligustrina, que es como un arbusto pequeño, y yo vi que se había metido hacia ahí. Y me acerco, digo, ¿pero de dónde salió este señor? Y cuando me acerco a la ligustrina, tampoco estaba más. Evidentemente, yo dije, ¿de dónde salió y a dónde se metió? Entonces, esa fue, digamos, como los dos momentos más fuertes que tuve entonces. Después hubo mucho más, ¿no? Pero ese fue el comienzo, por así decir, y después la misma devoción a la Santísima Virgen María me llevó a otras devociones muy fuertes que fueron San Miguel Arcángel y el Padre Pío. Wow. Fíjese que dos anécdotas, ¿no? Tan bonitas que nos acaba de contar nuestro hermano. ¿Y cómo conoció, hermano? ¿Cómo nació esa devoción de la que se refiere a Padre Pío? Bueno, primero llegó San Miguel y San Miguel fue, o sea, cuando vino San Miguel, de poco tiempo apareció el Sí. Padre Pío. Yo cuando empecé a ver algunos libritos, algunas estampas de él, y hasta que vi la película del Padre Pío con el actor es Sergio Castelito, Sí, esa película. buenísimo, buenísima. Y esa película, vos sabés que te llega al corazón, ¿no? Y entonces ahí empecé a interiorizarme un poquito más. Y bueno, hablo con el párroco de ese entonces, San Juan María Vianney, y ya habíamos establecido la devoción a San Miguel. Digo, mira, falta una devoción más que estaría bueno, que sería la del Padre Pío. Y entonces tuve la suerte, por así decir, de tener el mitón del Padre Pío un mes aquí en mi casa, me lo dejaron en custodia, y de poder viajar también a Italia, allá a San Giovanni Rotondo,
y de poder establecer el grupo de oración en San Juan María Vianney, que está todavía, Arca de la Paz se llama, se reúne, o sea, una vez por mes para rezar el rosario con las meditaciones, y también nos mandaron la reliquia para ser venerada, que está también en San Juan María Vianney. Así fue como nació, digamos, la devoción al Padre Pío, y después, obviamente, cuando viajé allá a San Giovanni Rotondo, digamos, estuve varios días viviendo en el convento con Monseñor Laice, que era uno de los guardianes, estaba Carlos María Laborde, que era uno de los guardianes, y después estaba Monseñor Laice, que también era una autoridad ahí en el convento, y él me hizo recorrer, digamos, todas las partes donde la gente no puede ingresar, ¿no? Que es la parte interna del convento. Y uno de los momentos más emotivos fue cuando fuimos a la iglesia doméstica donde el Padre Pío celebraba la misa cuando estaba castigado, una capillita muy chiquita que te tenés que agachar para entrar, no es una puerta donde podés pasar, tenés que agacharte para entrar, pero estar ahí adentro, la verdad que fue maravilloso porque era como si el Padre Pío estuviera ahí. ¿Estuvo, hermano, alguna vez en la celda donde él dormía, donde él descansaba? No dentro, pero sí de afuera, o sea, hay como Ujú, una vitrina que no te permiten pasar, pero sí, ujú. sí la vi sí, correctamente, y vi donde están todas las cartas que le enviaban los hijos espirituales, están todas bien acomodaditas. Y te digo que para mí el lugar donde más me movió fue donde él recibió los estigmas en el coro, donde está la cruz y justo arriba está San Miguel. Ahí me quedé un bastante rato en oración y la verdad que uno ahí queda como extasiado porque fue el lugar donde él recibió los estigmas que los tuvo durante 50 años, ¿verdad? Hace 50 años exactos. Los científicos no daban crédito, lo estudiaban, pues, y no daban con lo que podía ser eso, ¿no? Y tenían que rendirse al ver que no tenía explicación, sino que tenía un origen sobrenatural y solamente desaparecieron cuando murió. Al morir, esos estigmas desaparecieron, igual como vinieron, pues igualmente se fueron, ¿no? Una muestra más, pues, de que eso, pues, provenía, pues, de parte de Dios, ¿no? Sino de tenía un origen sobrenatural. Pues Exactamente. el Señor pues quiso, pues mediante ese milagro, refrendar, ¿no? Pues también ese milagro que se dio por 50 años en el cuerpo, ¿no? Porque lo tenía en las palmas, en los pies y en el costado. Y fíjate que incluso, hermano, pues recordaremos que incluso en misa, ¿no? Pues le sangraba, ¿no? Incluso especialmente los Viernes Santos, todos los Viernes Santos, pues era aún peor, ¿no? Que le sangraba más, ¿no? Y el Padre Pío, pues, sufrió, entre comillas, él lo llevaba, él al principio, pues, renegaba un poquito, ¿no? ¿Cómo, no? Pero por humildad, ¿no? No renegaba en el sentido porque sufría y ¿por qué me pasa a mí esto? ¿No? Sino que él se sentía indigno de llevar las marcas, los estigmas, ¿no? Del Señor en su propio cuerpo. Quien no haya visto esa película, la que acaba de nombrar nuestro hermano, pues debe de verla, ¿no? El protagonista, el actor, Sergio Castellito, pues hizo una interpretación para mí sublime, ¿no? Eh, La verdad, el- esa película es realmente bellísima y vos sabés que yo cada tanto la vuelvo a ver porque siempre hay por ahí un pequeño detalle que se te escapa sí, que decís, mirá, pero siempre es muy emocionante esa película porque muestra tal cual como fue el Padre Pío realmente. Hay otras películas, ¿no? sí, Sin sí, desmerecer, sí, pero para mí esa es la que más se ajusta a su vida, a su biografía. totalmente. Dura casi 3 tres horas, horas, pero exactamente. yo doy fe de que se me hizo corta. Sí, porque pasa volando. O sea, Sí, cuando te sí, sí. atrapa, pues sí, ¿qué? ¿Ya terminó? No sigue, no, uno que parece que quisiera que siguiera, ¿no? Ya cuando vemos los créditos finales, ¿no? Ya terminó ya. Y de verdad se pasa muy rápido. Hermano, qué es lo que le impactó más de la vida de Padre Pío? Bueno, en realidad, los dones y carismas con los cuales Dios lo dotó, y muy especial la humildad y la exhortación al sacramento de la reconciliación
a la oración, a la Santa Misa y, por supuesto, por ende, a la Eucaristía. Eso fue lo que más, y el respeto también a la Santa Iglesia, el respeto a la Santa Iglesia, porque recuerdo esa parte donde le va uno de los que fue después sus hijos espirituales con un comentario de un obispo y le pega una ofetada diciendo, ¿quién eres tú para hablar así de un sacerdote de la iglesia? ¿No? A pesar de que tenía razón la acusación con la que Así es. venía esta persona. O sea, nunca dejó de respetar y de acatar la autoridad en la iglesia, porque hoy por hoy, cuando dentro de la misma iglesia se dan órdenes que por ahí no quieren ser escuchadas o acatadas, se producen los famosos cismas, ¿no? Entonces, eh, a pesar de que por ahí uno no puede estar de acuerdo, siempre hay que ajustarse a la autoridad, siempre y cuando no sea obviamente una herejía o obligar a cometer un pecado. Eso está bien clarito, pero eso es lo que más me llamaba la atención de su vida y evidentemente de los milagros que obró, obviamente, porque fue un sacerdote santo, los milagros que obró y cómo atraía a los pecadores, cómo atraía a la gente que necesitaba de Dios y los convertía, o sea, Dios obraba en él. Vos fíjate que qué importante es cuando Dios obra en una persona santa, porque Dios obra siempre, nos utiliza de instrumentos, pero cuando una persona huele a santidad, lo colma más de esos dones y de esos carismas. ¿Por qué? Porque no le hacen mal a la persona, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando un sacerdote o por ahí una persona, Dios le da carismas, no se ensoberbece, no se adueña de esos carismas. Y el Padre Pío jamás se adueñó de esos carismas, pues sabía que le pertenecían a Dios. Él era el administrador y como no le hacían daño, Dios le seguía dando más dones y carismas. Así es, porque los dones son al final para la edificación del cuerpo, ¿no? Que es la iglesia. Si yo ahora recibo un carisma o dos y yo me creo ahora, pues, la última Coca-Cola del desierto, pues entonces el Señor pues dice, pues, me equivoco. Vale, no que se equivocó, ¿no? Sino que me lo dio para que yo descubriera en mí, pues, esa parte egoísta que quizás, pues, yo ignoraba de mí mismo, ¿no? Y es cierto, el Padre Pío tenía todos los dones y todos los carismas, ¿no? Que podamos imaginar, ¿no? Leía las conciencias, la glosolalia, la bilocación, el don de profecía, de sanación, el don de la hierognosis, que era la capacidad de reconocer un objeto sagrado de un objeto profano, reconocía pues a un sacerdote del que no era, ¿no? Era una gran cantidad de dones que Dios pues le obsequió, ¿no? Para la edificación de todos nosotros. Hermano, ¿has experimentado en su vida algún tipo de hecho especial con Padre Pío o alguna Claro. gracia, alguna cosa? Mira, gracia desconozco porque yo lo tengo aquí en el oratorio, tengo una reliquia que me regaló Monseñor Laice, con el Ujú. certificado, porque viste que las reliquias tienen que tener un certificado para ser válida, me dio la reliquia del certificado y la tengo aquí ahora, después te muestro el Perfecto. certificado. Y lo vivimos con Monseñor Laice en la capilla doméstica. Pasó lo siguiente, la capilla doméstica, el convento, viste que está sobre como si fuera un pequeño monte, que uno no se da cuenta cuando ve la iglesia de frente, pero de costado sí. Y la capilla doméstica da sobre la ladera de ese monte. Entonces, Monseñor Anthony dice, mire, vamos a rezar un poquito la capilla doméstica. Se ve que él tenía esa necesidad e intención. Bueno, entramos, estábamos los dos solos. Yo me pongo delante de él, se pone por detrás mío en las pequeñas bancas individuales. Atrás, o sea, estaba un altarcito pequeño que estaba una imagen de la Virgen, la cruz y San José. Atrás, sobre la pared, estaba lo que se llama el posto de Padre Pío, que era donde él se sentaba a rezar. Nosotros nos pusimos en unas bancas pequeñas. Cuando nos arrodillamos y empezamos a rezar en forma meditativa, en silencio, afuera empezó a soplar un viento terrible, te juro que es como si lo estuviera viviendo ahora. Se abrieron las ventanas de la capillita doméstica y empezó a soplar el viento. Yo me di vuelta, adentro de la capilla, me di vuelta y lo miré al obispo como diciendo, ¿qué está pasando? Y el obispo me hizo así, como diciendo, deja lo que pasa. Seguimos rezando y el viento paró.
habrán pasado 30 segundos, empezó a soplar de vuelta ese viento adentro, con un ruido fuerte, y de golpe se cierran las ventanitas y paró el viento. Ese fue, digamos, un hecho sobrenatural realmente. Yo me di vuelta, me dijo, no hay explicación para esto, me dijo, pero imagínate lo que es. Totalmente, totalmente. Porque Padre Pío también era eh, muy sublime para estas cosas, ¿no? Con pequeños detalles tú te dabas cuenta que él estaba obrando ahí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues por decirte algo, ¿no? En una ocasión había un señor que se quería quitar la vida en un precipicio, pero de repente un día se acordó, porque sintió, ¿no? En ese momento un fuerte olor a rosas. Y él, Exacto. mediante ese olor a rosas, pues se acordó de Padre Pío, ¿no? Y entonces pues rehusó al tirarse por ese precipicio, ¿no? Y cuando fue la siguiente vez, pues al convento, a San Giovanni, pues Padre Pío al verlo, pues le dijo, faltó poco, ¿eh? Faltó poco. Exacto. sin haberle dicho nada, ¿eh? Faltó poco, ¿no? Él a buen entendedor, pocas palabras hacen falta, ¿verdad? Y el señor pues se quedó impresionado, la verdad que sí. Hermano, ¿qué mensaje podría dar hoy Padre Pío pues a los cristianos de hoy? ¿Qué consejo podría darle? Y el primer consejo es este: Dios es fiel y nunca abandona. Es lo que me sale. Es más, vos fíjate que, viste que apoyé el teléfono y mirá a quien tengo al lado y no me di cuenta, ¿eh? Ay, por Dios. Y bueno, ese es el consejo que daría. Dios es fiel y nunca abandona. Aún en la adversidad más tremenda o en la desolación más tremenda, Dios nunca abandona a sus hijos. Ese es el consejo que creo que Padre Pío hoy nos quiere dejar. Es decir, no cerrarnos a su misericordia, no cerrarnos a su perdón y confiar siempre, porque, como dije, Dios nunca abandona a sus hijos y es fiel eternamente. Así es, mi hermano. Podríamos condensarlo todo eso en una de las frases más icónicas, ¿no? de Padre Pío, que decía, reza, ten fe y no te preocupes, ¿no? Pues yo creo que eso sería lo que en pocas palabras pues nos podría decir, ¿no? Porque a veces vivimos, hermanos, en un mundo, ya sabemos, ¿no? Que este mundo ya parece una cosa de locos, ¿no? Que si va a surgir tal guerra, que si la crisis de no sé qué, persecución por el otro lado, cismas en la iglesia, la familia pues andan casi destruidas, ¿no? El tema de la interrupción del embarazo forzado, ¿no? Por parte de esos padres que se quieren sacar a los hijos de su vida, Exactamente. ¿no? Y pues Es un problema de fe y de confianza. ¿Por sí. qué? Porque muchas veces la gente se pregunta, yo al menos respondo así, cuando la Ujú. gente a veces te interpela, ¿viste? Con enojo y por ahí con razón, porque obviamente las adversidades muchas veces tenés que estar. Las pruebas siempre te van a ir en la medida y en la forma y en el tiempo que uno menos se los espera. Porque si no, evidentemente ahí está donde uno ejercita la fe. Pero muchas veces, a veces te dice la persona como para interpelarte o buscarte pelea, ¿y dónde está Dios en esta situación? ¿Y dónde está Dios? Y yo le respondo tranquilamente, Dios está justamente ahí donde vos lo pusiste, afuera de tu vida. Totalmente. ¿Te acordaste de dónde lo dejaste? Pues ahí está, ahí está. Y ahí está. Porque obviamente cuando la gente se aleja de Dios, deja de rezar, deja de practicar los sacramentos, en forma implícita le está dando derechos al enemigo. Y como somos libres, Dios nos hizo libres, Dios respeta esa decisión. Entonces, si vos le estás dando derechos al enemigo, porque vos abrís esa puerta, Dios respeta tu decisión. Después no te quejes si Él no te protege, porque está respetando tu decisión. ¿Sí? Totalmente, totalmente. Pues vamos a dejar ahora mismito pues a Padre Pío ahí un tantito y tranquilo, ¿no? Hemos hablado de él. Y ahora pues me gustaría pasar pues a la siguiente devoción, ¿no? Que tiene nuestro hermano, que es a San Miguel Arcángel. Pero antes de comenzar ese bloque, ¿no? De preguntitas sobre eso, hermano, pues me gustaría
que nos contaras cuál es tu canal en el cual pues os reunís para rezar esas coronillas, esas oraciones de liberación. Si Sí, nos puedes explicar qué nombre tiene, en qué plataforma podemos encontrarlo. bueno, tenemos dos canales. Uno es Ujú, por Facebook, que es La Espada de Dios, que es totalmente devoción a San Miguel, oraciones a San Miguel, que ujú. son la corona a San Miguel, las 77 plegarias y el rosario de la Espada de Dios con oraciones de sanación y de liberación. No exorcismos, porque eso lo hace un sacerdote, ¿no? Y después tenemos en Zoom, por WhatsApp y por Zoom, QISUT Global, donde hacemos novenas, rosarios, el rosario del perdón, oraciones un poco más acordes a la, digamos, a la devoción en general, que ahí hay varios países también, pero obviamente son por grupos de WhatsApp. Después yo te Ujú. paso si te interesa para Sí, que la sí, gente sí, sí. pueda unirse, ¿no? Donde ahí se hacen novenas, se hacen, por ejemplo, otra vez hicimos eh, 54 días a la Virgen de Pompeya, ¿no? No un novenario, sino 54 días, donde hacemos charlas informativas también, en fin, todo tipo de oraciones, para Fantástico. fortalecimiento de la fe, para la sanación. Es muy bueno el Rosario del Perdón que hacemos ahí cada tanto también, ¿no? Donde el perdón es necesario, ¿no? Porque si no se genera ese rencor que quita la Sí. paz. Totalmente. Pues toda esa información, porque yo sé que me van a preguntar en los comentarios, aunque yo lo explique aquí 50.000 veces, ¿no? Siempre me van a preguntar en los comentarios. Toda esa información que nos está dando el hermano, pues de los grupos de WhatsApp, el grupo de Facebook, el canal de YouTube, todo eso va a quedar en la cajita de la descripción. Hay un desplegable. Ahí le vamos a dar, donde ponen más, se abre todo eso y ahí va a aparecer todos los medios por donde el hermano pues realiza, ¿no? Ese tipo de oraciones en grupo, el canal de YouTube, el grupo de WhatsApp, todo eso, pues todo va a quedar ahí. Que me preguntas en los comentarios del video, te voy a responder igual, ¿no? Pero si te quieres ahorrar el tiempo de preguntarme y el tiempo que yo tarde en responderte, pues todo está ahí debajo. Pues bien, dicho esto, ¿no? Donde podemos encontrar pues a nuestro hermano, pues en esas redes sociales, pues seguimos, ¿no? Pues hermano, pues me gustaría pues que nos explicara un poquito, ¿no? Cómo conociste o cómo comenzaste con esa devoción, ¿no? A San Miguel Arcángel. Bueno, lo de San Miguel fue muy particular porque yo venía, como te dije, de esta vida licenciosa, que si bien era consciente de mi pecado y sabía que estaba mal, no daba el paso adelante. Pero como te dije, todos los días yo rezaba el rosario. Eso no dejaba de hacerlo nunca. Todos los días yo cuando Ujú. iba al trabajo, mientras conducía, iba rezando el rosario, ¿no? Se ve que la Virgen en su amor infinito quiso decir, bueno, dale una mano a este antes que se vaya para abajo, ¿no? Pues decir, bueno, me levanto y yo sabía, o sea, conocía a San Miguel, sabía que era un ángel, había leído en su momento algo sobre los ángeles, pero muy superficialmente. Un día me levanto y tengo a San Miguel en la cabeza. San Miguel, San Miguel, San Miguel. Yo iba y digo, pero ¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué tengo tanto? Bueno, tanto fue ese pensamiento que me rondaba que me voy aquí a los locales donde venden imágenes de santos, se llama santería, pero no porque se dedican a la santería como forma de brujería, sino negocio de santería o de imágenes católicas, ¿no? Dicho sea de paso, yo recomiendo que cada vez que compre una imagen, la hagan en una santería católica, no en cualquier lado, porque pueden Ah, estar sí. trabajando imágenes, así que mucho cuidado con eso. Entonces voy a una santería a comprar una imagen y la tengo aquí. Esta fue la primera imagen que compré, que la conservo de ese momento. Es muy sencilla, muy básica. Esta fue, ¿no? La primera imagen que adquirí de San Miguel. Después, bueno, tengo otras más, pero esta fue la primera, por eso la conservo, porque me recuerda ese momento. Fue el primer, digamos, cimbronazo, por así decirlo. Entonces voy y digo, necesito una imagen de San Miguel. Entonces, bueno, me venden esta imagen y me empiezo a interiorizar un poco, a leer la oración de León XIII sobre San Miguel, a rezarla. Y vos sabés que desde ese momento fue como un clic, por así decir, donde cada vez me interesaba más sobre la devoción. Eso fue por el año
Fue en el año 2010, abril del 2010. Cuando llega la fiesta de él, que es en septiembre, 29 de septiembre, que son a los tres arcángeles, pero bueno, especialmente a San Miguel, cerca del lugar donde yo trabajo está la iglesia de San Miguel, en Bartolomé Mitre y Suipacha, en el centro de Buenos Aires, y justo dio la casualidad que el párroco de ese momento, que hoy también sigue estando, que es el padre Ricardo Dotro, era el párroco de ahí, y yo lo había conocido porque había sido vicario en Vianney allá por el año 90, en el año 1990. Estamos hablando ahora del año 2010. Bueno, digo, voy a conocer la iglesia de San Miguel, ya que lo tenía presente. Cuando entro, eh, vos entrás a la iglesia, que es grandísima, es un templo de 225 años. Antes llamaba Nuestra Señora de los Remedios. Cuando entro, vos entrás y tenés, bueno, todo el templo obviamente, y a un costado, sobre mano derecha, tenés la imagen central de San Miguel, que es bastante grande, que es en pintura, no es en imagen. Y cuando llego, yo no me había percatado, y cuando paso justo esa imagen, es como si alguien me hubiera agarrado. Y acá de la cabeza te pones de rodillas y rezás. Y yo sentía, reza, reza, reza. Y vos sabés que me arrodillé y empecé, o sea, fue como no sé, como algo que me apretaba y empecé a llorar de una manera terrible, terrible. Desde ese momento fue un antes y un después. Fue un antes y un después, porque, bueno, yo después cuando logro incorporarme, justo estaba medio así, ¿no? Como quien no quiere la cosa, ¿qué me pasó? Y justo viene el padre Ricardo, me reconoce y me saluda, bueno, pudimos conversar, que yo salgo de ahí y digo, no, acá algo está pasando, dije yo, digo, porque hoy, en abril de este año me vino este tema de San Miguel que me sonaba en la cabeza, hoy me pasa esto, no me voy a quedar quieto. Bueno, sigo interpelando, comprando literatura, aprendiendo, porque obviamente uno cuando se le presenta la devoción de un santo, lo más lógico y común es que empiece a leer sobre la vida del santo, o al menos qué dice la iglesia. Obviamente tiene que ser siempre y cuando sea una devoción aprobada por la iglesia, no mucho huevo con esto, para interiorizarme, para poder aprender. En ese interín, hago un viaje al norte de Argentina, a la provincia de Salta, donde hay una devoción a una virgen que se llama de los Tres Cerritos, la Inmaculada, no sé si escuchaste nombrar, la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús, ¿la escuchaste nombrar Sí, una vez? sí, sí, sí. Bueno, y digo, voy a ir allá, quería hacer un cambio de aire, de paso ir ahí, y bueno, subo, pero no, ahí tenía que estar todo el día, yo me quedé medio día nada más, y en un momento miro, o sea, entro para saludar a la Virgen, que es una ermita. Cuando salgo, arriba de la puerta de entrada, estaba una imagen pequeña de San Miguel, la del Monte Gargano, ¿no? Entonces yo lo miro así, digo, o sea, digo, hasta acá me seguiste, hasta acá me seguiste, digo, algo querés, digo, algo querés, ¿no? Y bueno, salgo de ahí, me quedo un rato y en un momento miro así se me da por mirar el firmamento y veo, patente, veo como un sol naranja, pero sin rayos, que giraba así, en este sentido, y una espada azul que lo traslada, cruzado de arriba, así, todo de un lado para el otro, como del saliente hasta el poniente, con encima una espada azul que marcaba. Entonces digo, bueno, acá evidentemente algo está pasando. Yo me estoy volviendo loco, dijo, no puede ser, ¿qué es esto? Entonces, bueno, después lo medité tranquilamente y que bueno, estimo que San Miguel quizás quiera que propague su devoción. Entonces cuando vuelvo, hablo con el párroco Juan María Vianney y le digo, mira, sería bueno, le digo, sería bueno, si estás de acuerdo, entronizar una imagen de San Miguel en el templo, porque no hay, y su devoción es muy buena, le digo. Vos sabés que mueve el corazón
convierte y pone orden divino, ¿no? Entonces agarra y me dice, bueno, ocúpate, me dice, ocúpate, dale para adelante, ocúpate. Yo decía, bueno, ¿dónde voy a conseguir una imagen ahora? ¿Qué imagen? Yo quería la mejor imagen. Obviamente que las imágenes grandes son muy costosas. Yo soy fanático de las imágenes, ¿no? Porque a partir de ahí, bueno, aquí como podrás ver en el laboratorio que se ve las imágenes, yo lo primero que le miro a la imagen es el rostro, porque tiene que entrar por el rostro. Entonces, me fijo en eso y si el rostro me convence, bueno, ahí adelante. Pero yo quería que esta imagen fuera una imagen bella, obviamente, porque no para mí, sino para la gente, digamos. Entonces hablo de vuelta con el perro y digo, che, padre, ¿qué preferís? ¿Una imagen, un cuadro? Me dice, mira, yo preferiría un cuadro porque no ocupo, porque como el templo tiene varias imágenes, no ocuparía mucho lugar y quizás sería más seguro, porque la gente va a empezar a tocar, por ahí lo rompe, que yo, bueno, entonces empecé a buscar y contacto con un artista plástico católico que se dedica a hacer todo lo que es imágenes católicas, obviamente, todo lo que es cuadros y demás. Entonces fue que hizo esta imagen que se ve acá. Esta es una réplica, ¿no? La original está en San Juan María Vianney. Y la fuimos haciendo en oración. Yo iba todas las semanas, rezamos la corona de San Miguel y él la iba confeccionando hasta que, bueno, la terminó y fue entronizada. Bueno, al principio éramos 4 o 5 personas, después el grupo fue creciendo y se fue consolidando. Y fue así como San Miguel de a poquito es como que se va pidiendo de a poco más cosas, porque obviamente él es el jefe de la milicia celestial, no solamente ordena las cosas de Dios en tu vida, sino que combate con el enemigo. Por eso tiene, digamos, su uniforme de guerrero. Y empezaron las primeras manifestaciones. Entonces, ahí es cuando a veces vienen los interrogantes, vienen los cuestionamientos, porque vos sabés que la gente no está acostumbrada a eso. O sea, los que estamos en el Ministerio de Liberación sí, pero en una parroquia de barrio, ver gente que se manifiesta o que se tira al piso y empieza a vomitar, es un poco fuerte, por así decir, ¿no? Es un poco fuerte, incluso hasta puede llegar a oídos del obispo y el obispo interpreta, bueno, ¿qué está pasando? Entonces la gente, como yo era el responsable del grupo, me decía, ¿por qué la gente hace eso? ¿Y yo qué voy a saber? Pregúntenselo a él, decía yo, si es él que está intercediendo. Yo rezo como ustedes, le digo. Bueno, el grupo empezó a crecer y llegaron a ser muchas personas, de hecho, no solo que venían de otras parroquias, sino que sacerdotes mandaban ahí a rezar la corona San Miguel. Y ese fue el primer grupo, por así decir, y San Miguel después me lleva, pues yo de pequeño me gustaba, leía unas novelas, que se hizo una película, que era sobre el anticristo, no recuerdo el nombre ahora, La Profecía. ¿Te acuerdas? La vieja película La Profecía con este actor, no me acuerdo cómo se llamaba, Gregory Peck, donde son tres novelas, yo me leí las 3 novelas, tenía 15 años en esa época. ¿Qué sabía yo que después iba a estar en este ministerio? Entre el bien y el mal, ¿no? Contra el anticristo. De hecho, hoy hay muchos anticristos, no uno solo, hay muchos anticristos dando vuelta. Y bueno, así fue. Y fue San Miguel quien me llevó a empezar a trabajar con un gran exorcista que ya falleció, que fue el padre Mancuso. Así, ese fue el primer puntapié, por así decir. Así es. Hermano, ¿en qué momento esas personas pues comenzaban a, pues no sé, a vomitar, a sentirse mal, a revolcarse? ¿Había un momento concreto en el cual esa persona pues empezaba a actuar de esa manera? Mira, no hay un momento concreto, porque cada alma es diferente y Ujú. el alma atribulada reacciona en la manera que Dios lo permite y en el momento que Dios lo permite, ¿no?
Ahí, obviamente, era con la intercesión de San Miguel y de la Santísima Virgen María. ¿Por qué? Porque donde está San Miguel siempre está la Santísima Virgen María y viceversa. Siempre están juntos. Entonces, de acuerdo al tipo de tribulación que padecía la persona, había personas que entraban y ya se desmayaban. Había personas por ahí, en la quinta, sexta salutación, empezaban a descomponerse. Había personas que en el momento de la imposición de manos empezaban a los gritos. Entonces, eran situaciones diversas, pero que, como te digo, a veces la gente que no está acostumbrada a ver estos episodios se pone mal, se incomoda, pero es un hecho, es una realidad, que no podés, digamos, cercenar porque sí, es Dios que permite eso y es San Miguel que está actuando. Entonces, no, es algo que tiene que seguir su curso, por así decir, ¿no? Porque es la liberación de una persona que está sufriendo. ¿Por qué crees tú, hermano, que se dan ese tipo de manifestaciones? Porque esa persona pues ha sufrido algún tipo de trabajo de brujería o esa persona pues ha comenzado pues no sé, algún tipo de práctica New Age, yoga, Reiki, etcétera. Bueno, esto da para otro capítulo, pero te voy a hacer una breve Ujú. introducción. Sí, sí. Eh, el, el mundo angélico fue creado por Dios. Y dentro de ese mundo angélico vos tenés los ángeles que permanecieron fieles a Dios y los ángeles que se rebelaron contra Dios. Obviamente los ángeles que se rebelaron contra Dios eh, perdieron, digamos, esa oportunidad y para siempre de la visión beatífica, es decir, de ver a Dios. Y se condenaron eternamente. Eso es lo que define a un demonio. Un ser espiritual de naturaleza angélica condenado eternamente. Eso es lo que son. Obviamente que el proceso de conversión de ángel bienaventurado demonio no es instantáneo, llevó todo un proceso que el exorcista, el padre Fortea, lo define en la suma exorcística como el tiempo Evo, que no es el mismo tiempo nuestro, ¿no? O sea, nosotros estamos dentro del tiempo, los ángeles están dentro de su tiempo y Dios está por afuera del tiempo, porque Dios es pasado, presente y futuro al mismo tiempo, ¿no? Entonces, Dios permite la acción preternatural de los malignos, porque vos tenés los niveles natural, preternatural y sobrenatural. Natural a nivel humano, preternatural a nivel angélico y sobrenatural a nivel divino. Entonces, Dios permite la acción de los diablos por diferentes motivos. Esto lo explico para que la gente lo pueda comprender, porque muchos, obviamente, muchos niegan la existencia del demonio, lo que hace que el demonio tenga un campo más amplio para actuar sobre la persona, negar la existencia. Pero Dios permite esto justamente, puede ser o para la santificación de la persona o para la conversión. Incluso muchos santos fueron vejados por diablos, así que Dios sabe muy bien por qué lo permite, y si lo permite es para sacar de algo malo, hacer de algo malo, transformarlo en algo bueno. Ahora vos me preguntaste por qué. Bueno, hace un momento dije que muchas veces cuando nos alejamos de Dios, damos derechos a los diablos. Obviamente, si uno se arrepiente, y pide perdón, Dios lo perdona y las causas nos pasan más allá de las naturales. Pero hay personas que por ahí viven continuamente, lo que me pasaba a mí, continuamente. Ojo que con esto no quiero decir que no debo ser pecador somos todos, un momentito. Vive una vida de pecado continua, sin asistir a misa, sin practicar los sacramentos, sin oración, la adoración eucarística es fundamental. La adoración eucarística en un cristiano es fundamental. Yo lo considero, permitime decirlo, como obligatorio, aunque sea una vez a la semana, la adoración eucarística. Es porque ahí es cara a cara con el Señor, cara a cara con el Señor. Bueno, la misa. Cuando nosotros nos alejamos, de acuerdo, y que yo coincido con el padre Luzón, hay 6 puertas que pueden abrirse, ¿no? Las 3 primeras por causa de uno mismo y las otras 3 por causa de terceros. Las 3 primeras, vivir en pecado, la relación con el ocultismo y el rencor. Y las otras 3 son los maleficios recibidos, las heridas del vientre materno y las ataduras intergeneracionales. O sea, esas son las 6 puertas por las cuales el maligno puede entrar en nuestra vida. Ahora, uno se manifiesta, cuando uno ve a una persona que se manifiesta, no sabe si por cuál de las puertas pudo haber entrado, ¿no? Si es por voluntad propia o por un tercero. El asunto es que la manifestación está presente
y que tenés que ayudar a esa persona porque está sufriendo. Así es, totalmente, totalmente. Y además es una pastoral que al menos por aquí, por Europa, pues está un tanto abandonada, ¿no? Porque no en todas las diócesis, pues existe, ¿no? Un sacerdote, ¿no? Y además muchos obispos son reacios, ¿no? O hacen caso omiso cuando se encuentran cualquier tipo de estos casos y como que le pueden echar la pelota uno al otro, ¿no? Y al final, pues la persona sigue sufriendo, ¿no? Como acaba de decir. Y es una Exactamente. pena. Vos bien nombraste, el obispo ya por su condición de obispo es exorcista, pero como tiene mucho trabajo, delega en los sacerdotes, no diría yo de confianza, sino que reúnen las condiciones, porque nombrar un exorcista es una responsabilidad para el obispo. Él debe, obviamente, seguro lo hace. El canon 1172 del Código de Derecho Canónico establece las condiciones para que un sacerdote deba ser nombrado exorcista: piedad, prudencia e integridad de vida. Piedad hacia las almas que el Señor le va a mandar con las tribulaciones correspondientes. Prudencia en el ejercicio de este ministerio e integridad de vida para sí mismo. Me atrevo a decir que debe oler a santidad, porque el demonio te hace un escáner, ¿no? Cuando vos salís al campo de batalla, el demonio te hace un escáner y sabe quién se está enfrentando y de antemano sabe si va a ganar o va a perder. Entonces, esas tres condiciones. Sí, sí, cuando ve aparecer a ese sacerdote dice, me queda muy poquito, me queda un poquito de tiempo aquí. Totalmente. Esas son las pautas, ¿no? Que la iglesia, pues, exige, ¿no? De ese candidato, ¿no? A ser exorcista. Pues, hermano, ¿tienes alguna advocación mariana que tú le tengas verdadera devoción? Mira, yo empecé, la Santísima Virgen, la primera impronta así fue con la medalla milagrosa. Ujú. Hoy son varias. Medalla Milagrosa, Nuestra Señora de Guadalupe, que es la patrona de los exorcistas, Nuestra Señora de los Dolores, casi todas. María del Rosario, San Nicolás, este, casi todas. La de Salta también, que si bien no está aprobada por la Iglesia, pero en mi caso hizo mucho, ¿no? O sea, yo no voy a poner en tela de juicio sobre la señora que lleva a cabo esta devoción. Yo digo lo que me pasó a mí particularmente cuando fui al cerro. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que Dios, a pesar de que por ahí la devoción no esté autorizada, actúa igual de acuerdo a la fe de las personas, porque obviamente no puede cercenar, Dios no puede dejar de actuar cuando una persona va a confiar hacer un pedido. Dios actúa igual. Después, que la iglesia autorice o no la devoción es un tema aparte, ¿no? Porque evidentemente yo lo que te puedo decir es que cuando fui no vi nada que se oponga a prima facie a los lineamientos de la iglesia, porque hay sacerdotes confesando, celebrando misa, entonces uno tiene que ser muy prudente en estas cosas. Hermano, ¿qué consejo podríamos dar a un católico tibio o alejado de la iglesia? Bueno, en primer lugar, habría que ver por qué cuando una persona se aleja de la iglesia, o como decís vos, tibia, es porque tiene más dudas que certezas con respecto a Dios. Dudas, certezas, o porque tuvo una adversidad que no pudo sobrellevar y se enoja con Dios. Este es el caso, por ejemplo, yo te digo, en mi caso, por ejemplo, yo tengo un amigo mío que es ateo, pero sin embargo somos amigos, conversamos y a veces platicamos estos temas. Él me plantea desde su racionalismo y yo desde la fe católica. Entonces, yo considero que una persona atea es más creyente que un católico, es mi punto de vista. ¿Por qué? Porque cuando está en un problema dice, Dios mío, Dios mío. O sea, para mí un ateo es una persona que se enojó con Dios y quien digamos, en su bronca lo niega, en mi punto de vista. Puedo estar equivocado, ¿no? Pero yo considero que sí, al menos lo veo así en este amigo mío. Entonces, para mí los ateos creen más que nosotros en Dios. El consejo que le puedo dar es, primero, obviamente, tiene que haber una actitud que nace del corazón. Es decir, porque el que reniega de Dios, por el solo hecho de renegar, tiene su corazón muy cerrado. Entonces hay que rezar por esa persona. Ahora, la persona que, como dije vos, que es tibia o se aleja por alguna situación, es no perder la confianza. Y es muy importante la devoción a San Miguel. ¿Por qué?
porque está en una fase de su fe muy vulnerable y en donde el demonio tiene puesta los cañones para bajarlo, tratar de bajarlo. Entonces, es muy importante la devoción a San Miguel, porque sobre todo el rezo de la corona, porque San Miguel, como te dije, pone ese orden divino, especialmente en la fe y en el cumplimiento de los santos mandamientos de Dios. Es muy celoso de sus devotos, muy celoso de sus devotos. Cuando vos abrazás la devoción a San Miguel, él hace, por eso te digo, los tibios, los que se alejan, no los que son acérrimos enemigos de Dios, ¿eh? Los que trabajan por los cuidados, eso es otra cosa. Igual hay que rezar por ellos, ¿no? Porque Dios obra milagros. Cuando uno abraza devoción a San Miguel hace, te voy a mostrar, muestro aquí, con la espada, hace lo que se denomina la cirugía espiritual, ¿no? Penetra hasta el centro de ese quiste que cercena la fe, que cercena la confianza en Dios, porque cuando uno se aleja de Dios, lo primero que pasa es que se despiertan sospechas si Dios realmente es bueno, si Dios realmente me quiere, si Dios realmente se ocupa de mí. Son las primeras dudas, las primeras semillas de duda que el demonio siembra en tu conciencia. Entonces, para eso es muy bueno San Miguel, para fortalecer la fe y que no sucumba frente al primer golpe. Entonces, él con la espada hace esa cirugía espiritual que cercena justamente esas semillas de maldad y va fortaleciendo en la oración, va fortaleciendo en la práctica de los sacramentos y sobre todo va fortaleciendo en la fe. Entonces, frente a la primera tentación, porque justamente el demonio embate con todo y no descansa, aún en los sueños, te digo porque a mí me pasó, entonces con la devoción a San Miguel uno fortalece todos esos flancos que son blanco elegido del demonio, ¿no? Para tenerlos bien fortalecidos. Hermano, y dentro de ese trabajo, dentro del Ministerio de Liberación, yo sé que el demonio pues es muy vengativo, Claro. ¿no? ¿Has sentido en alguna ocasión algún tipo de, pues no sé, de opresión o algún tipo de obsesión diabólica por parte del enemigo? Mira, cuando uno abraza la devoción a San Miguel, fortalece y pone más en ejercicio lo que es el combate espiritual. Hay un librito de Lorenzo Scupoli, que se llama El combate espiritual, que lo recomiendo. Un librito que llevaba San Francisco de Sales durante toda su vida. Es un librito pequeñito, pero es muy bueno, donde hay varios puntos a tener en cuenta frente a la asedia del enemigo. Sí, obviamente que cuando uno trabaja en este ministerio, el demonio te la va a querer dar, ¿no? Y te da donde más te duele. Te da donde más te duele. Te puede atacar en las relaciones personales, en la economía, en el trabajo, pero hay un tema, como yo te dije, y si me permitís, hago un paréntesis y vuelvo al Padre Pío, que decía, si las olas son altas, el Señor es más alto. Entonces, cuando uno siente una opresión, un ataque, una vejación o una posesión, cualquiera de las formas de ataque preternatural del maligno, tiene que centrarse en Dios y no en el accionar del maligno, porque eso es lo que busca, es lo que busca, que vos te disperses de Dios y te centres en Él para poder envolverte mejor. Los ataques van a estar siempre. O sea, ¿cuál es el primer ataque, por así decir, del demonio que sufrimos todos los seres humanos? La tentación. De la tentación para arriba. Infestación, vejación, influencia, opresión, posesión. Pero la tentación la tenemos todas. Y de ahí para arriba. Si uno sigue avanzando, pero por eso digo, pero el Señor, la Iglesia nos pone las armas para hacer frente a esto. Entonces, tenemos que saber utilizar las armas. El problema es ese. No sabemos utilizar muchas veces
y yo también me incluyo, no sabemos utilizar las armas que la Iglesia o que Dios pone a nuestra disposición para hacer frente a estos problemas. Entonces, muchas veces nos caemos o perdemos una batalla, pero no la guerra. Pero no la guerra. La guerra, nosotros tenemos la victoria puesta en el Señor y la guerra la vamos a ganar nosotros. Eso, estate tranquilo. Totalmente. Estos días atrás, hermano, pues he estado hablando, ¿no? Aquí en el canal sobre el tema de la confesión, ¿no? Que Sí, diversos sacerdotes han llegado a afirmar que el sacramento de la penitencia, pues es un verdadero exorcismo. ¿Podrías darnos, hermano, pues tu opinión sobre eso? sí, totalmente. Bueno, en realidad el sacramento de reconciliación es un sacramento y es más fuerte que el exorcismo porque es un sacramento contra un sacramento. Es decir, el poder de Cristo, el perdón de Cristo penetra. Pero tenemos que tener en cuenta que la confesión no es un mero trámite, ¿no? Porque una confesión mal hecha no solo no te absuelve de los pecados que presentaste, sino que te agrega uno más, que es el sacrilegio sobre el sacramento. Entonces, cuando uno va a confesarse, ¿por qué digo como un trámite más? Porque cuando uno peca generalmente, dice, me quiero ir a confesar. ¿Y por qué te querés ir a confesar? Y porque Dios si no me va a castigar. Graso error. Ese es el primer error. Si vos te vas a confesar es porque estás arrepentido de haber ofendido a Dios y no por el temor al castigo. Dios no actúa así. Dios no actúa así. Dios hace justicia, eso sí, pero no castiga. Dios administra su... Otro dice, no, yo no me confieso porque no necesito al sacerdote, yo me arreglo con Dios. Entonces, decirle a Dios que te dé la comunión. Para que si no tenés al sacerdote, decirle a Dios que te dé la comunión. ¿No? Pero bueno, cuando uno va a confesarse, tiene que ir con el corazón contrito y en actitud de humildad, no de soberbia. Porque a muchos dicen, ay, caí en este pecado. ¿Y quién sos vos para no pecar? ¿Acaso qué sos? Reconocete pecador, humildemente arrodillate y pedí perdón. Ese es el primer paso para una buena confesión. No tener vergüenza de confesar los pecados, así fuera muy grave, porque el que te está perdonando es el Señor que actúa por persona en Cristo en el sacerdote. Entonces, no ocultar ningún pecado. Y empezar por el más grave, no por el más sencillo, porque generalmente dice, no, no sé, pise, pongo un ejemplo, dije una mentirita piadosa y dejamos el adulterio o la fornicación para el final. Estoy poniendo un ejemplo, para que la gente pueda comprender. Arranca con el pecado más grave. Y si hace mucho tiempo que no te confesás, anotalos en una hoja y vas al confesionario. Bueno, pero hay un tema muy importante y te agradezco que hayas tocado el tema de la confesión porque es muy importante para fortalecer la fe y la espiritualidad, que es el propósito de enmienda, ¿no? El propósito de enmienda, si yo me levanto del confesionario sabiendo que voy a cometer el mismo pecado, no hice propósito de enmienda. Por eso es muy, muy importante rezar el acto de contrición. Aunque el sacerdote no lo diga, uno lo reza para adentro. Y propongo firmemente no pecar más. ¿Por qué? Porque si no hay ese propósito de enmienda, significa que yo no estoy dispuesto a poner los medios para evitar caer en el mismo pecado. Porque vos fíjate que hay un pecado que siempre repetimos en la confesión, ¿sí o no? Generalmente. Bueno, es ahí donde más tenemos que trabajar. Porque si nosotros siempre cometemos el mismo pecado, puede haber una atadura que nos hace caer siempre, nos hace ser, digamos, repetitivos en ese pecado. Y puede haber una atadura por parte del maligno que nos esté llevando a adentrarnos cada vez más en ese pecado. Y cuando más nos adentramos, es más difícil salir. Entonces llega un momento que por ahí la persona, por vergüenza, por temor, no lo confiesa. ¿Sabes cuántas personas yo me he encontrado en situación de adulterio, desconociéndolo y comulgando? Un montón. O personas que no confesaban, que produjeron abortos y no los confesaron porque desconocían o por temor, un montón. Y estaban como si nada. Entonces, es muy importante no ocultar los pecados, por aunque a uno le parezca vergonzoso, ¿no? Y después el propósito de enmienda, es muy necesario, porque si yo hago el propósito de enmienda, le estoy diciendo a Dios, pongo los medios para evitar caer nuevamente en este pecado.
Si vos sabés que vas a estar, salís a tomar, pongo un ejemplo, salís a tomar un café con una chica o una chica sale con un muchacho y después los dos se van al apartamento o a la casa y eso para vos es motivo, que sabés que caes, no vayas a la casa, quédate en la confitería y después se despiden. Pongo el medio. Propongo firmemente. Eso es poner los medios para evitar caer en tentación, porque una vez que entraste a negociar con la tentación está frito. Está frito. Con la tentación no se puede negociar porque el demonio es muy astuto y sabe por dónde entrar. Entonces, es muy importante la confesión, hacerla con sincero arrepentimiento, corazón contrito, una profunda humildad de reconocerse pecador y no tener el temor al castigo de Dios, sino el temor de ofender a Dios. Pero no por el castigo, por ofender a Dios Padre, que es amoroso en misericordia, en providencia y en justicia. Porque muchos dicen, Dios es misericordioso y perdona todos los pecados. Sí, pero te olvidaste un detalle importante. Dios administra su misericordia al unísono con su divina justicia. Y la justicia de Dios no es la justicia humana, es la justicia de Dios. A veces, hermano, en vez de hacer un examen de constricción, hacemos una atricción, ¿no? Porque lo hacemos por miedo, ¿no? Ya nos hacemos el acto de atricción. Sí, yo voy a confesarme porque si no voy, quizás mañana me va a partir un rayo cuando salga de la casa, ¿no? Y pensamos en el castigo, ¿no? Entonces uno sale del confesionario, ya me confesé, ya estoy tranquilo. Pero ¿te arrepentiste verdaderamente de haber ofendido a Dios? ¿O estás tranquilo porque te liberaste de la culpa y ya no va a pesar ningún castigo sobre vos? Ojo, mucho cuidado. Sí, porque ahí hay un versículo bíblico en el que dice, creo que era en Gálatas, que decía que nadie se puede burlar de Dios, ¿no? Nosotros nunca vamos a poder engañarle bajo esa premisa, porque Dios, antes de que tú hables, lo pienses, el Señor pues te conoce como, ¿verdad? Como totalmente te conoce y es imposible. Es como decir, una interrupción, es como decir, Señor, déjame pecar, después iré a confesarme. Es Sí, aprovecharte la misericordia de Dios. Eso es exacto. grave. Exacto, totalmente. O ya me confesaré cuando me vaya a morir. ¿No? Ahí, cuando me Si te da muera, tiempo, pues ya me confesa. Si te da tiempo, si te si da tenés tiempo. tiempo, si te da tiempo. Si no te llevarás una sorpresa en la eternidad. Entonces, por eso es muy importante la devoción a San Miguel para estas personas que vos me dijiste que están tibios, o que sí, que no, o que están alejados de Dios por una situación particular. Entonces, el consejo, mi humilde consejo que puedo dar es que nunca pierdan la confianza en el Señor, porque Él es fiel, y nunca se olvide de sus hijos, y antes de que me lo pidas, ya te lo he dado, dice el Señor. Así es. Y no olvidarnos, ¿no? Que sí es Dios, pero también es Padre, ¿no? Es Padre. Y ningún padre pues quiere condenar a su hijo, ¿no? Yo a veces, hermano, yo he entendido o he comprendido el amor de Dios hacia sus hijos, pues un poquito, ¿no? Como el amor que yo siento hacia el mío. Digo, yo no soy Dios, yo soy un ser finito, mi amor es reducido, no es el amor infinito de Dios, ni mi misericordia es infinita hacia mi hijo, y digo, y yo jamás condenaría a mi hijo, jamás. Lo único es que mi hijo libremente, pues, elija el camino que él desee, ¿no? Pero yo como padre, yo jamás, pues, podría condenar a mi hijo absolutamente a nada. Es que vos dijiste muy bien, Dios no condena, uno mismo se condena. Si bien Totalmente. nosotros vamos a ser sometidos a juicio divino, donde Dios nos va a poner manifiesto todas nuestras obras, pero Él no decir yo te condeno, Él no va a decir yo te condeno, vos te condenaste, porque vos hiciste una elección, ¿no? Entonces, muchos dicen, bueno, me voy al infierno, muchos piensan, me voy al infierno, ¿qué me puede pasar? El peor sufrimiento es no ver a Dios por toda la eternidad, porque el alma no descansa en paz. El alma no descansa en paz. Como decía San Agustín, tarde te amé, Señor. El alma no descansa hasta que vuelve a Dios. Así es, así es. Pues, hermano Pablo, yo podría estar aquí hablando pues hasta mañana por la tarde. Sí. Contigo, de verdad, una charla pues muy edificante. Yo creo que
vamos a aprender muchísimas cosas, ¿no? Y los hermanos que vean este vídeo, pues igualmente, ¿no? Voy a recordar que los hermanos que hayan llegado hasta aquí y se hayan incorporado pues más tarde a este vídeo, les repito que aquí debajo está toda la información del hermano, donde está su grupo de Facebook, WhatsApp, el canal de YouTube, para las personas que pueden incorporarse pues a esas oraciones, ¿verdad? Y si quieren conocer la devoción a San Miguel, a Padre Pío, pues yo creo que es una oportunidad única que os estáis encontrando, pues, con el perfil de nuestro hermano en las redes sociales, ¿no? Que yo creo que los católicos, pues, van a amar esa devoción a San Miguel Arcángel y también, pues, a Padre Pío. Padre Pío y San Miguel, pues, tenían una relación un tanto especial, porque Padre Pío era muy devoto de San Miguel y se encomendaba muchísimo, visitaba pues ese Monte Gárgano, ¿no? Donde esas apariciones también del arcángel en aquel monte, ¿no? Y él pues decía que teníamos que ser muy devotos de San Miguel, ¿no? Y él pues apreciaba muchísimo esa devoción. Si Padre Pío era devoto de San Miguel, pues yo tengo que serlo también, seguro. ¿Sabés? Y no solo mandaba a los penitentes a visitar a la Gruta de San Miguel como penitencia, entre otras cosas, ¿no? Hay un librito muy lindo, cuyo autor es Vincenzo Cómodo, que dice La devoción espiritual del Padre Pío a San Miguel, donde es una muestra fotográfica donde explica en base a cada fotografía la devoción del Padre Pío con San Miguel. Es muy lindo ese libro. ¿Está en castellano o solamente en italiano? Está en castellano. Sí, ¿no? Vincenzo Perfecto. Cómodo se llama. Perfecto. Sí, sí. Fantástico. Pues Muy bonito. ahí podemos conocer pues ese amor, ¿no? Esa devoción que tenía pues Padre Pío por el jefe de la milicia celestial, ¿no? Por San Miguel Arcángel. Pues hermano Pablo, un abrazazo enorme hasta Buenos Aires. Un abrazo así virtual, un abrazo online, te mando para allá. Muchísimas gracias por estar aquí. Si quieres decir algunas palabras pues a los hermanos, pues si quieres hermano puedes decirlas ahora. Mira, esto para concluir, estando yo en oración hace 5 años, un sábado tormentoso era. Ajá. Después, si otro programa, lo detallo mejor. Como yo trabajé con exorcistas muchos años, entonces yo le pedía a San Miguel una jaculatoria para expulsar a los demonios, para ahuyentar a los demonios de la vida de los atribulados. Y estando yo en oración, todavía no estaba este oratorio, aquí yo rezaba en mi cuarto, un sábado por la tarde en forma tormentosa, por una infusión llegó esa jaculatoria, que es la oración a la espada de Dios. Yo lo único que recuerdo es que estando en oración tomé un bolígrafo, un papel y empecé a escribir sin saber lo que estaba escribiendo, y cuando termino de escribir estaba esa jaculatoria. Y era para rezarle a los exorcismos, pero después para rezarle en toda persona atribulada. Es una oración que tiene poder exorcístico y de sanación, que es la oración a la espada de Dios de San Miguel, obviamente. Si permitís, la rezo ahora. Claro que sí. Sí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Espada de Dios, fuerza de Dios, fuego del Espíritu Santo, acero divino hecho con el aliento de Dios, atraviesa, purifica, limpia, lava, expulsa al pérfido enemigo. Danos la fortaleza de los hijos de Dios y ponnos de pie delante del Señor. Amén. Amén. En nombre del Padre. Pues preciosa oración. Y ahora pues es el turno de nuestros hermanos, ¿no? De que este video pues llegue a más gente. Dándole like, le estamos diciendo a la plataforma, le estamos diciendo a YouTube, hey YouTube, necesito que compartas este video, que lo recomiendes a más gente, porque a mí me gustó especialmente y quiero que ayude a más gente. Pues YouTube, al darle like, pues tendrá en cuenta pues esa acción que tú has tomado, ¿no? Y compartirlo, ¿no? Y si hay alguien que es nuevo en el canal, pues que se suscriba y por supuesto que sí, que se suscriban también al canal de nuestro hermano Pablo, que encontrarán aquí debajo. Pues hermanos, Dios os guarde, Dios os bendiga.